Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la clase número 6 de Semiología de la Comunicación Social 2. Voy a intentar estar a la altura de las hermosas exposiciones que tuvieron todo el cuatrimestre con Cleo, con Facu, y que todavía les queda con Vero la clase que viene. Esta va a ser una de las últimas clases sincrónicas que vamos a poder tener antes de la parte escrita y la parte oral del tercer parcial. Así que espero que sea lo más amena posible. El tema que nos convoca hoy es la reapropiación del modelo de la teoría de la discursividad social de Eliseo Verón por parte de Mario Carlón, explicando cómo podríamos pensar la discursividad veroniana en el ambiente hipermediatizado de las redes sociales, conviviendo con usuarios activos como nosotros y con los medios tradicionales de comunicación. Para esto vamos a tener que remitirnos brevemente a algunos conceptos clave de la clase número 4, que fue una clase asincrónica, que la tuvieron y la siguen teniendo cargada en el aula virtual en YouTube, que no estoy seguro cuántas y cuántos de ustedes pudieron verla, a esa clase sobre los puntos principales de la teoría veroniana, pero vamos a repasarlos brevemente. Una de las principales, no así las únicas, preocupaciones teóricas y metodológicas de el pionero semiólogo argentino Eliseo Verón era poder rastrear y analizar la materialidad del sentido. Para poder hacerlo, él concebía que el modelo binario dicotómico de Saussure, que lo vienen dando desde Lingüística y Semio 1, era un modelo insuficiente para analizar la heterogeneidad, la multiplicidad de sentidos posibles producidos por los discursos que circulan en la sociedad bajo diferentes materialidades. Entonces, en la primera conceptualización veroniana clave es la de un discurso social. ¿Qué es un discurso social para Verón? Es una configuración espacio-temporal de sentido. Es decir, es un sentido que tiene una espacialidad y una temporalidad situadas, en particular, y que se puede materializar de diferentes formas, mediante textos escritos, orales, audiovisuales, sonoros, también digitales, como vamos a ver con Mario Carlón cuando retome el modelo veroniano. Y Verón decía que, sin importar la figura del enunciador que cualquiera de nosotros construya cada vez que entablamos una conversación o emitimos un mensaje o hablamos desde los medios de comunicación o mandamos un WhatsApp, sin importar esa imagen del enunciador que construyamos, pensando en una imagen del enunciatario o destinatario que también prevemos que va a recibir ese mensaje, siempre van a quedar marcas de la enunciación que emitimos en esos discursos. Por más que intentemos borrarlas, por más que pensemos que hemos sido lo más gramaticalmente inteligentes para poder borrar las marcas de nuestros propios discursos, de sus orígenes, siempre quedan algunas marcas. Estas marcas quedan tanto en la producción de los discursos que emitimos como en la recepción de los discursos que consumimos. Y estas marcas de enunciación es que Eliseo Verón va a conceptualizar como huellas discursivas, huellas de las condiciones de producción donde se genera un discurso o huellas de las condiciones de recepción donde consumimos un discurso. La doble hipótesis
de la teoría de los discursos sociales de Verón tiene que ver con que, al mismo tiempo, todo discurso, todo proceso de producción de sentido es parte de un proceso mayor de semiosis social, es parte de un fenómeno social mayor. Y a la vez, todo sentido, perdón, a la vez toda práctica social produce diferentes sentidos posibles. Por eso es que Verón, distinguiendo entre las condiciones de producción y las condiciones de recepción o de reconocimiento de los discursos, lo que nos va a estar planteando es en detalle su crítica a la lingüística de Saussure. Para Verón, los discursos no se pueden, estas configuraciones espaciotemporales de sentido, no se pueden analizar en sí mismas. Para poder analizar en detalle un discurso, debemos remitirnos a sus condiciones de producción y a sus, o a sus condiciones de recepción. Debemos remitirnos a elementos no solamente interdiscursivos en la cadena de significación, sino también a elementos extradiscursivos. Y justamente, como para el análisis veroniano hay tres momentos en el proceso de producción social de un sentido, que son el origen o la producción, el reconocimiento de ese discurso o la recepción, y entiende a la circulación, acá me hubiera faltado una C entre la P y la R en este grafiquito, entiende la circulación como el desfase entre el sentido en sus condiciones de producción y el sentido decodificado en sus condiciones de recepción. Para Verón, esto ya es un punto importante que vamos a distinguir con Carlón en unos minutos. Para Verón, el momento de la circulación es el único de estos tres, producción, circulación y reconocimiento o recepción, que no deja ningún tipo de huellas. Las huellas solamente las podemos analizar en la producción o en el reconocimiento. Y obviamente los análisis semióticos más interesantes son cuando comparamos los desfases o las diferencias entre la circulación del sentido desde su origen hasta su recepción en una población o en un objeto de estudio dado. La pregunta es, hasta acá, todos conceptos dados en la clase asincrónica, la clase número 4. La pregunta es, ¿cómo podemos distinguir, separar, pormenorizar, conocer esas huellas de las condiciones productivas o esas huellas de las condiciones de reconocimiento? Este es uno de los puntos donde la flexibilidad metodológica de Verón nos puede ser muy útil. ¿En qué sentido? En el sentido de que su teoría de los discursos sociales trata fenómenos tan macro sociológicos podríamos pensarlo desde esa ciencia, que es perfectamente complementaria con otras teorías y conceptos semióticos y lingüísticos. Entonces, una de las formas que podemos utilizar para analizar, para detectar, separar y analizar las huellas de las condiciones de producción o de las condiciones de reconocimiento es, por ejemplo, mediante, si nos remitimos a Kerber-Dorichioni, mediante la detección de subjetivemas. ¿Sí? Lexemas que, por su potente carga subjetiva, nos pueden remitir a alguno de los contextos o a varios de los contextos de origen donde emergió determinado discurso. O si pensamos en otro autor del
círculo ruso-bastiniano pensamos en Voloshinov, podemos pensar en vez de subjetivemas, podemos pensar en ideologemas. O también podemos pensar directamente en determinado tipo de adjetivaciones y otras teorías que nos pueden dar conceptos o categorías teóricas lo suficientemente micro para acoplarlas al análisis más macro o a la caja de herramientas más macro sociológica que nos propone Verón. Estos siempre son posibilidades. Por ejemplo, en mi tesis que estoy escribiendo en estos momentos, yo opto por la categoría de subjetivemas de Kerber-Orecchioni para poder detectar y separar las diferentes huellas de las condiciones productivas de mi objeto de estudio. Por ejemplo, si quisiéramos analizar algunas huellas de las condiciones de producción del primer titular que ven a su izquierda, Perpetua para las lesbianas asesinas del penitenciario. Un titular que causó muchísima polémica, no solo en Corrientes, sino que también tuvo repercusión en los medios de alcance nacional. Podríamos directamente ir a la utilización de qué tenía que ver el vocablo lesbiana con homicida. ¿Por qué se lo presentó de esa manera? Esa selección meticulosa de palabras nos puede remitir a un contexto de condiciones de producción donde claramente no solo hay ausencia de perspectiva de género, sino que hay ausencia de perspectiva de derechos humanos, hay cualquier cosa menos ética periodística. Nos puede remitir a la construcción de el sujeto sexual, el sujeto sexuado que no responde a la heteronorma como un sujeto al que socialmente hay que castigar y exhibir su castigo, cumpliendo así los medios de comunicación con una de sus funciones clásicas de vigilancia social, demostrar qué es lo normal y qué es lo patológico. Este es un análisis posible utilizando algunos subjetivemas que podemos ver en este titular. Aparte, obviamente, esto es haciendo un análisis de la pieza textual del titular. Si fuéramos a la pieza pictórica, si fuéramos a la fotografía de tapa que completa el titular, también podríamos analizarlo. Podríamos ver las cosas que te habían visto antes en el último trabajo práctico, en el trabajo práctico número 2, elementos de connotación y denotación. ¿Qué es lo denotado? Las personas culpables en determinada instancia siendo arrestadas por un crimen. ¿Qué es lo connotado? Por ejemplo, asociar o no determinados estereotipos de cómo supuestamente lucen y qué hacen los sujetos no heterosexuales en la sociedad correntina, por ejemplo, entre otros análisis posibles que podemos hacer. Lo mismo si vamos a la selección de palabras del titular de Chaco exportó la maldita enfermedad de Corrientes, que también tuvo muchísima repercusión, porque si de vuelta pensamos en subjetivemas o pensamos en ideologemas explícitamente calculados, seleccionados para este titular, nos pueden remitir a condiciones de producción donde, por ejemplo, la xenofobia es un factor clarísimo, ¿sí? Con los vecinos y las vecinas de la provincia del Chaco. Esto es para hacer un muy breve resumen. Tienen la clase asincrónica para verla en YouTube cuando quieran. Y obviamente siempre me tienen a disposición para cualquier pregunta por mail para seguir ahondando en estos temas. Pero ya entrando un poco más en las críticas y la readaptación que hace Mario Carlón a la teoría veroniana en la sociedad contemporánea que nosotros y nosotras conocemos, que es muy distinta de en la que Verón escribió gran parte de su teoría. Verón escribe la semiosis social, que es uno de los principales, no únicos, pero uno de los principales
libros donde explica esta macroteoría. La escribió en la década del, si mal no recuerdo, en la década del 80. Va a llegar acá doblada, traducida al español. Y va a hacer una readaptación con la Semiosis Social 2 ya en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, este va a ser una de las principales diferencias que va a marcar Mario Carlón. Hay un pequeño textito complementario al obligatorio de esta clase, que se llama El Living y sus dobles, de Liceo Verón, donde Verón explica cuál era el rol de la prensa escrita cuando surgió con el advenimiento de la Revolución Industrial y cómo cambió durante la posmodernidad. Básicamente, esto también era parte de la clase anterior, pero básicamente la prensa escrita, cuando nace primero como folletos, como folletines de partidos políticos y de algunas incipientes novedades tecnológicas en Europa, nace como un fenómeno representacional de la realidad, como una suerte de espejo lo más fidedigno posible de lo que ha acontecido el día anterior. Como una hija predilecta de la sociedad industrial mediática y sus avances tecnológicos. En esta época histórica, Verón explica que había límites muy claros, muy marcados entre la realidad y el espejo que hacía de la realidad la prensa. Pero con lo que diversos historiadores, sociólogos van a empezar a llamar el fin de la historia moderna a partir de la década del 90, con lo que otros sociólogos y sociólogas van a empezar a, no todos y todas, pero sí una gran parte, van a empezar a conceptualizar como la sociedad posmoderna, la sociedad decepcionada de los avances prometidos por el proceso de modernización industrial, la sociedad donde la ciencia no terminó de dar todas las respuestas ni todo el confort que prometía en siglos anteriores. En este momento histórico, Verón va a explicar que los medios dejan de ser actores que meramente reproduzcan lo acontecido y empiezan a construir sentidos. Múltiples sentidos posibles que empiezan a circular en nuestra sociedad y esos sentidos sí empiezan a borrar, a difuminar los límites entre lo que de verdad sucedió y lo que los medios dicen, construyen, reproducen, naturalizan o invisibilizan que sucedió y que va a suceder. Lo que se naturaliza en la era postmoderna es la heterogénea producción de sentidos desde la esfera mediática. Y la sociedad mediática industrial pasa a convertirse en la sociedad industrial mediatizada para Verón, donde paulatinamente todos los aspectos de la vida social, el Estado, la educación, la religión, la sociedad civil, la militancia política, todos los aspectos de la vida social que conocemos se empiezan a estructurar en relación directa a los medios. Los medios ya no funcionan como un traductor de lo acontecido, sino como un productor de nuevas realidades mediatizadas. El ejemplo clásico que va a dar Verón en su texto de Living y sus dobles
es que además de que se reconfiguran con tecnologías como la inserción masiva de la televisión en los hogares de sectores medios argentinos, no solo se reconfigura el ámbito privado íntimo. Esto de, por ejemplo, empezar desde la década del 70, 80 en adelante, empezar a comer alrededor de la televisión, empezar a organizar mi día en base a alguna telenovela, empezar a organizar mi fin de semana en base al partido de fútbol que va a dar tal día, a tal hora, organizar mis amistades, organizar mis encuentros sociales en base a eventos televisados, por ejemplo. No solo se reconfigura el espacio íntimo privado, sino que se reconfigura todo el funcionamiento del aparato estatal, no del aparato represivo, punitivo, clásico del Estado, aquel que muy bien describen Weber y Marx y que lo habrán dado con Martín, con Ángeles en las cátedras anteriores y con otros y otras excelentes docentes, sino el aspecto de dominación simbólica del Estado. Carlo va a decir que esta es una de las características que en la sociedad contemporánea, que Carlón la dimensiona como un paso después de la sociedad postmoderna que conceptualizaba Verón, él va a decir que esta es una de las características que se mantiene de los textos de Verón, que es la reconfiguración del aparato estatal. Si nos preguntamos hoy en día cuántas secretarías, direcciones, áreas de diversas temáticas de gobiernos municipales, provinciales o del nacional, solamente las seguimos conociendo a través de sus mediatizaciones. Solamente las conocemos por spots en redes sociales, en la televisión, por cadenas de WhatsApp. No las conocemos, no conoceríamos ese rincón del Estado de otra forma que no fuera a través de su construcción mediatizada. Y esto es algo que Verón avisoró hace décadas. Décadas antes de que estuviéramos pegados a las pantallas de los teléfonos inteligentes, no sé, 6 horas al día en total. Y acá vamos a comenzar con cuáles son las críticas de Carlón a Verón, que no son críticas que tengan que ver con la solidez teórica del modelo veroniano, sino que justamente tienen que ver con su inevitable desfase temporal, con los avances tecnológicos y con los usos tecnológicos que hacemos nosotros de cualquier artefacto. ¿Sí? Esto que también, desde los estudios culturales, que también habrán visto con todo el mundo, con Aldo, con Daniel, con Cleo, con todo el mundo, esto que advertía de los estudios culturales Raymond Williams, de que la tecnología por sí sola no hace nada, sino que son los usos tecnológicos los que definen las utilidades, los fines y las consecuencias de la técnica en la mano de las personas. Entonces, en este sentido, las críticas de Carlón van a tener que ver con que Verón teorizaba sobre una sociedad que ya ha cambiado exponencialmente mucho en poquitos años. Pensemos los brutales cambios de construcción de identidad, de plataformas laborales, de construcción de vínculos sexoafectivos a través de redes sociales. Desde el 2000 al 2021, en 2 décadas, eso ha virado, ha cambiado de una manera increíble. Vamos a seguir viéndolo a esto con Carlón. Lo que ven acá arriba, este modelito, es similar al modelito que yo hice con colores más arriba,
de la producción social de los discursos. Es el mismo modelito, pero es el mismo modelito propuesto por Carlón. Carlón dice, retoma esta fotografía del libro La semiosis social de Verón, del que les comentaba hace un ratito, y Carlón va a decir, para Verón, como ya habíamos hablado antes, el sentido o los sentidos producidos por uno o varios discursos tienen condiciones de producción a las que nos podemos retrotraer y también tienen condiciones de recepción o de reconocimiento que podemos analizar. La primera gran crítica que va a hacer Carlón a este modelo va a ser de que en realidad lo que acá parece una relación que está en el mismo nivel, una relación simétrica entre la producción de discursos y su reconocimiento, en realidad, en la práctica, no lo es tal. En la práctica, la producción y recepción de discursos de la que hablaba Verón siempre era una producción asimétrica. ¿Por qué? Porque Verón estaba hablando justamente del poder de construcción de la realidad social que tenían los medios de comunicación. En la época en la que Verón escribe la teoría de la discursividad social y también su segunda parte, los medios tenían un poder casi absoluto en la producción y generación de discursos frente a quienes los consumíamos, frente a las y los lectores, frente a los y las televidentes, quienes íbamos al cine. Es decir, en la época posmoderna, pero aún sin la masificación de redes sociales y cómo nos relacionamos, cómo construimos identidad, todo lo que les hablaba antes en relación a las redes sociales, había una relación completamente asimétrica entre los discursos generados por los medios de comunicación y cómo los podíamos decodificar con nuestras condiciones de reconocimiento. Carlón va a plantear que no es que Verón no reconocía la asimetría entre los medios y sus consumidores, sino que más bien Verón quería dejar en claro con su modelo teórico genérico que sin importar la circunstancia, cualquier discurso va a tener condiciones de producción y condiciones de reconocimiento, sin importar la circunstancia ni quiénes sean los enunciadores y los enunciatarios. No obstante, recordando esta es una hipótesis que tiene Carlón sobre por qué Verón hipotetizó de esta manera a su gráfico de la discursividad social. Haciendo esta salvedad, Carlón propone cómo en realidad funcionaba el modelo veroniano de circulación del sentido, que es el grafiquito que ven acá abajo. Había una serie de discursos unívocos por parte de los medios masivos de comunicación que tenían diferentes condiciones de recepción o de reconocimiento por diferentes lectores, por diferentes enunciatarios. Esto es cómo funcionaba para Carlón el modelo veroniano que ven acá arriba. ¿Sí? Y vamos a continuar con cuáles son las readaptaciones carlonianas al modelo de Verón. ¿Qué pasa cuando aparecen y se infiltran en nuestra vida las redes sociales? Como décadas antes se infiltraron otros aparatos tecnológicos como la radio, la televisión, el teléfono fijo, etc. ¿Qué pasó cuando llegan las redes sociales?
Los medios masivos de comunicación o los medios hegemónicos de comunicación o los medios tradicionales de comunicación, como quieran conceptualizarlos, perdieron poder. Perdieron poder en tanto sostener la especificidad de determinados sentidos o de determinadas cadenas enunciativas de sentido en el tiempo. Pero lo que no perdieron fue la capacidad de marcar agenda o de poner temas en agenda. El surgimiento de enunciatarios, de destinatarios, de consumidores que dejan el lugar pasivo y se convierten en consumidores activos, se convierten en prosumidores, va a tener diferentes niveles de incidencia en la agenda que intentan marcar los medios masivos de comunicación en la era de las redes sociales, en la era de las sociedades contemporáneas o transmediáticas, como también las llama Mario Carlón. Y si bien ahora somos prosumidores, ahora nosotros también producimos contenido, no solo Clarín, no solo Página 12, no solo el diario El Litoral producen contenido novedoso, sino que también nosotros, desde una cuenta de YouTube, desde una historia de Instagram, desde, no sé, un estado de WhatsApp. Si bien ahora somos productores activos de contenidos que pueden tener incidencia en el esquema y la circulación de sentido, Carlón va a rescatar de vuelta otra característica de la sociedad mediatizada de Verón, que es que antes solamente el Estado era el que se reconfiguraba en relación a los medios de comunicación. Pero ahora nosotros también estamos, nosotras y nosotros estamos todo el tiempo performando a través de nuestras diferentes cuentas de redes sociales, con sus reglas específicas, con sus, si pensamos en Rosana Reguillo, lo que estuvieron viendo en clases anteriores, con sus regímenes de visibilidad específicos según la red social y según la sociedad y los entornos en los que nos toque desenvolvernos. Todo el tiempo estamos performando, estamos construyendo imagen, construyendo mitologías, estamos construyendo identidad, relaciones, lo que hablábamos antes. Y si tenemos que marcar una diferencia en particular con el modelo de producción veroniano, Carlón lo que propone es que la teoría de los discursos sociales ya no se puede analizar con la asimetría de arriba hacia abajo, de que solamente los medios generan contenido que se decodifica de diferentes maneras según quienes los consuman. Esa lógica está invertida, ha sido transmutada por el escenario de las redes sociales. Por eso para Carlón, las sociedades contemporáneas donde conviven el sistema mediático tradicional y el sistema de redes sociales es lo que él va a denominar como una sociedad transmedia. Uno de sus ejemplos clásicos, que lo tienen explicado en detalle, lo tienen explicado en detalle en la bibliografía obligatoria de esta clase, que es Tras los Pasos de Verón.
Es el ejemplo que pasó durante una de las campañas electorales, creo que es de 2014, uno de los spots publicitarios que Sergio Massa produjo para su campaña. No sé si recuerdan este spot, pero en realidad la única imagen verdadera es esta, la de la izquierda arriba, donde Massa lo que intentó hacer era un spot direccionado a targets o a públicos específicos. En este caso, a localidades del interior de determinadas ciudades, de manera de intentar parecer lo más cercano posible a sus potenciales votantes. Probablemente, si esta campaña hubiese sido hecha en el 2001, en el 2002, cuando no teníamos el nivel de apego a las redes sociales que tenemos en la actualidad, hubiera pasado desapercibida. Quizás algún que otro medio de comunicación se hubiese burlado y hubiera terminado ahí. Sin embargo, lo interesante de este caso que retoma Carlón es cómo tuvo procesos de circulación del sentido diferenciados. Por un lado, a través de los medios masivos de comunicación y por el otro, a través de la esfera de las redes sociales, que es donde podemos encontrar todas estas resignificaciones del spot. Cualquiera de estas, la de Dragon Ball, la de abajo, es en Taringa, la que ven mofándose del fútbol, que es otro, obviamente, el fútbol es una marca identitaria argentina y latinoamericana, esta es de Tumblr, y esta arriba no me acuerdo si circuló por Instagram o por Twitter. Ante la variedad de resignificaciones o reconfiguraciones de el sentido que produjo este spot publicitario de Massa, Carlón lo propone como un caso ideal para poder readaptar y pensar cómo sería la teoría de la discursividad social en la era de las redes sociales. Y es acá que vamos a ver los dos puntos clave. El primero, en cualquier proceso de producción social de sentido, donde queramos analizar su materialidad o sus diversas materialidades, o las diversas materialidades que ha asumido ese sentido disparado en esta nebulosa que es la vida social, en esta nebulosa heterogénea. En primer lugar, podemos pensar el análisis de esta circulación del sentido desde una dimensión temporal y desde una dimensión espacial. Si la pensamos desde una dimensión temporal, Carlón va a proponer que podemos analizar la evolución tanto intersistémica como intrasistémica. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos el caso, disculpen, del spot publicitario de Sergio Massa, y lo queremos analizar la evolución de la circulación del sentido, podemos analizarla de una manera intersistémica, es decir, cómo ese sentido varió en el tiempo dentro del mismo sistema de resignificación. Por ejemplo, cómo ese sentido circuló y se modificó en el tiempo solamente en las redes sociales o solamente en una red social, solamente en YouTube, solamente en Twitter, solamente en Snapchat, solamente en Tumblr. Pero también podemos, si queremos, hacer un análisis de la evolución intrasistémica. ¿Qué quiere decir esto? Podemos analizar cómo ese spot varió en el tiempo
en diálogo entre dos sistemas distintos. Como comenzó en las redes sociales y por su popularidad apareció en los medios de comunicación resignificado de alguna manera y cómo después volvió a las redes sociales, hasta el punto en el que se agote la circulación del sentido. Entonces, la evolución intersistémica analiza en un mismo sistema, sea el de redes o sea el mediático tradicional, y la intrasistémica analiza cómo ese sentido va y viene a través de, a lo largo y ancho de ambos sistemas. Y a la par de situarnos, si queremos, en una dimensión temporal y en una dimensión, perdón, y no dije la dimensión espacial. La dimensión temporal podemos pensarla como un análisis diacrónico, si lo pensáramos en términos saussurianos. Y la dimensión espacial podríamos pensarla en términos saussurianos como un análisis sincrónico. Carlón va a decir que la dimensión espacial nos sirve para situarnos en un momento específico del proceso de producción social de este sentido. Es decir, delimitamos una frontera espacio-temporal de este proceso mayor de circulación del sentido y es como tomar una fotografía de cómo en determinado momento se resignificó este sentido circulante. Por ejemplo, en el caso del spot de Sergio, ni que fuera mi conocido, en el caso del spot de Massa, podríamos simplemente analizar cómo fue tratado durante el almuerzo en lo de Mirta Legrand o cómo fue tratado durante la burla que le hace Marcelo Tinelli o cómo fue tratado en específico en Twitter, que es donde comenzó la sátira de su spot. Pero a la par de que podemos pensar este análisis temporal o espacialmente, o ambas, o podemos también hacer los dos tipos de análisis, tenemos que tener en cuenta que no solamente hay medios masivos de comunicación y prosumidores, como la lógica de la teoría de la discursividad social nos diría, que solamente hay medios y consumidores. Bueno, si pensamos en términos de Carlón, no solamente hay medios tradicionales y prosumidores, sino que hay otra serie de actores en juego que también tienen diversos niveles de incidencia en la reconfiguración del sentido que tenemos que tener en cuenta al análisis, a la hora de hacer un análisis serio de cómo evoluciona y cambia el sentido. Estos otros actores son las instituciones mediatizadas y las que no lo están. Carlón se va a preguntar con justo atino, con justa razón, ¿qué institución en la era transmediática o en la era contemporánea no se encuentra mediatizada? ¿Sí? ¿Qué ONG, qué club, qué aparato del Estado, qué institución educativa no tiene mínimamente una cuenta en redes sociales? No construye sentidos mínimamente a través de Internet de alguna forma. Y casi ninguna. Pero es cierto que la sigue habiendo en este país, por ejemplo, tan federal y a veces tan injusto, dependiendo de qué rincón geográfico miremos, vamos a tener muchísimas ciudades, localidades, parajes, zonas rurales, donde probablemente haya algún rinconcito del Estado o algún rinconcito del mercado o alguna institución social o alguna ONG o algún partido político de alguna localidad pequeña que no esté mediatizado, que todavía no maneje ese lenguaje y no haya entrado en esa circulación del sentido, en ese proceso de producción del sentido. Pero sí podemos por ahí estar de acuerdo en qué son los
son la minoría o cada vez menos instituciones quedan sin mediatizar. La otra diferencia que tenemos que hacer es entre los medios tradicionales de comunicación y los medios digitales. No es lo mismo analizar qué hace el diario El Litoral que el litoral.com. No es lo mismo analizar lo que hace Radio Sudamericana con sus móviles en vivo que en su página web. Porque tienen lógicas de producción diferentes, lógicas del tratamiento de la información diferentes y lógicas de la circulación de sentido diferentes. El diario me va a traer información del día anterior que no se puede modificar. En cambio, el mismo diario en su plataforma digital, cosa que todos y todas sabemos, me va a traer información constantemente actualizada. También va a separar entre los colectivos sociales mediatizados y los colectivos sociales no mediatizados. Puede haber, en realidad, sí, puede haber algún grupo militante, puede haber algún grupo de fanáticos de alguna serie, puede haber algún grupo de ajedrez, grupo de fútbol, etcétera, que quizás en algún rincón de Argentina todavía no esté mediatizado y no construya prácticas sociales a través de Internet. Puede ser que haya algunos todavía, pero como siempre, probablemente minoritarios. Y por último, también hay que dividir, y esta es una diferencia, hay que distinguir, y es una distinción fundamental, entre lo que va a llamar individuos profesionales y no profesionales. ¿A qué se refiere con esto Carlón? Podríamos pensarlo entre influencers y prosumidores comunes, ¿sí? No es lo mismo la producción de contenido de un influencer, de un instagramer, de un youtuber, de un tuitero que tenga determinados niveles de alcance en la red en la que se esté desempeñando, que un prosumidor o un consumidor de esos contenidos. No es lo mismo, porque tiene niveles de incidencia distinta en el modelo hipermediatizado mayor del que nos va a hablar Mario Carlón. Entonces, tenemos que tener en cuenta en total estas 6 aristas que son las que Carlón va a añadir al análisis de la circulación del sentido en la era de las redes sociales, tanto la dimensión temporal, o si quieren diacrónica, como la dimensión espacial, o si quieren sincrónica, como los diferentes actores sociales que tienen diversas gradaciones de incidencia en cómo se reconfigura el sentido. De esta manera llegamos al modelo hipermedia o hipermediatizado que nos propone en total Carlón, readaptando la teoría veroniana a una época donde prima la relación entre las redes sociales y los medios masivos. Lo que pueden ver en este grafiquito muy simple que hace Carlón es, podemos pensar el caso de Sergio Massa, como ya lo estuvimos analizando, o si quieren, por ejemplo, podemos pensar el caso muy mediatizado hace pocos días, en niveles exorbitantes, que es el caso de este triángulo amoroso entre un futbolista, su cónyuge y otra persona, ¿sí? ¿Recuerdan, por ejemplo, saben de qué caso me estoy refiriendo? Muy mediatizado por todas partes, por todas las redes, por todos los medios. ¿Están por ahí? Sí, profe. Estamos atentos a cada minuto a ver qué sucede. Bueno, a ver. Bueno, Martín, te aprovecho y te
te robo un poquito de tu tiempo entonces y te pregunto, ¿vos te acordás dónde comenzó este tema o no? ¿En el ambiente de las redes sociales o en el de los medios masivos? Yo en los medios masivos me enteré, profe. ¿Cómo? Me enteré, creo que leyendo los diarios, hace minuto uno, algo de eso, entré y miré Perfecto, que ahí me quedé. perfecto. Bueno, pero hasta donde entiendo, comenzó por una historia de Instagram, entonces comenzó por una forma de comunicar, de transmitir sentido en una red social en particular que fue Instagram. Tuvo tal nivel de, si pensamos ya el análisis en su dimensión temporal, esa historia de Instagram tuvo de tanto impacto cualitativo y cuantitativo en un montón de prosumidores y en lo que los prosumidores resignificaban sobre lo que significaba esa historia, que terminó llegando a los medios masivos de comunicación, porque era el tema del momento en redes sociales. Fíjense cómo un fenómeno social, una práctica social que produce sentido, que comenzó en las redes sociales y que de tan masiva que se volvió, que se empezó a hablar por Instagram, por Twitter, por cadenas de WhatsApp, un montón de grupos de WhatsApp hablando y haciendo teorías para el humor o hablando en serio sobre este tipo de eventos de la farándula que siempre ponen en tela de juicio el, bueno, qué implica una relación amorosa, qué implica la construcción de la identidad, qué implica un contrato sexoafectivo, etc. Fue tal el impacto que los medios masivos no podían no noticiar sobre ello y obviamente sacar todo el rédito para el que fueron creados. Pato, ahí me parece también como Dale. algo que se dio también un fenómeno muy interesante en lo que fue la reproducción, digamos, de esa noticia, es que en la primera historia que se sube no se menciona a quién, digamos, y que va a ser en las redes sociales y posteriormente los medios de comunicación cuando se van ahí como tirando nombres, recuperando otra información, digamos, pero al principio es como surge como algo anónimo y a través de toda esa interacción se va como recuperando información nueva y eso. Claro, y en ese sentido se va resignificando. Sí, exacto, gracias Facu. Y en línea con lo que decís, en este momento en el que todavía eran anónimas las otras partes de este supuesto triángulo amoroso. En ese momento no era lo mismo que yo, Pato Monzón, hiciera un tuit diciendo para mí está hablando de tal persona, a que lo hiciera, por ejemplo, lo que Carlón llama un individuo profesional. Jorge Rial tuiteaba, en realidad me parece que es tal persona, y el sentido se iba a reconfigurar de una manera exponencial completamente diferente. ¿Sí? Porque podía haber, todo mi grupo de WhatsApp podía estar hablando del tema y no iba a tener incidencia alguna en el sistema de redes sociales. Pero un usuario o una usuaria, un prosumidor que tuviera suficiente influencia, suficiente alcance, suficiente impacto, sí. Y fíjense cómo funcionan cómo funciona la circulación de sentido con estos acontecimientos, que en determinado momento siempre los medios de comunicación terminan hablando de cómo las redes sociales terminan hablando del tema y no del tema en sí. Vamos a ver la publicidad en Facebook de entérate qué se dice en tal red social sobre tal persona, por ejemplo. Lo interesante de este modelo hipermedia de Carlón es que nos permite separar en diferentes momentos, en diferentes instancias y en diferentes actores las caracterizaciones específicas de la circulación del sentido. En un nivel de detalle que la teoría de la discursividad social no nos brindaba. Porque lo que la teoría de la discursividad social nos brindaba como una ventaja metodológica de poder
complejizarla o complementarla con otras categorías más micro, Carlón lo termina utilizando en su favor para hacer un modelo hipermediático muy completo que pueda explicar en cada fase cómo fue mutando el sentido circulante. No sé si hasta acá se viene entendiendo, chicas. Sí, profe. Bueno, súper. El último ejemplo que se me ocurrió, con esto vamos cerrando la clase, pero para poder seguir pensando operativamente para qué nos sirven estas teorías. A ver, creo que hay un mensajito que no estoy viendo. Ah, gracias Jessica. Gracias. Ya que estoy trabajando en mi tesis, yo trabajo con la teoría de los discursos sociales, pensé traerle unos breves ejemplos de lo que estoy haciendo con la teoría de los discursos sociales en mi tesis, que es analizar solamente las huellas de las condiciones de producción de el diario Clarín, no muy largo, en una década, 2010-2019. Yo analizo solamente lo que la época donde la marcha de Ni Una Menos, todavía las diferentes agendas feministas no eran tan masivas, tan populares en diferentes sectores. Y Clarín, por ejemplo, publicaba noticias como esta, ¿sí? Donde de vuelta, si nos retrotraemos a los regímenes de visibilidad de Reguillo, acá es claro, directo, explícito, literal, la reunión de cuerpos, ¿sí? Es clara la intencionalidad de medios de comunicación digitales, en este caso, en explicarnos cómo deben lucir los cuerpos óptimos, y por contraposición, todo queda invisibilizado en el rincón de lo monstruoso, todo aquel cuerpo que no se ajuste a determinado esquema. Por ejemplo, en este caso, el esquema binario occidental, de belleza de genitalidad prominente, etc. Si analizáramos esta noticia, desde las huellas de las condiciones de producción de Verón, los subjetivemas o los ideologemas o las adjetivaciones son claras, ¿sí? Ponerle talle a una parte genital del cuerpo, ¿no? Lolas XS. Ponerse en una postura editorial crítica para una persona ¿por qué una persona que teniendo los medios económicos suficientes no elige optimizar su cuerpo lo más posible como la técnica le permite? De vuelta, Raymond Williams y los usos de la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Y el diario, en este caso el portal, explicando cómo deben lucir personas de determinado nivel socioeconómico, por ejemplo, en este caso mujeres. Ahora, esta noticia es del 2011. ¿Ustedes se imaginan esta noticia subida tal cual en el Instagram de Clarín? ¿En el Twitter de Clarín hoy en día en el 2021? La misma foto, el mismo título, la misma ¿Lo van a volanta. matar? ¿Cómo? Los van a matar. Perfecto. ¿Por qué los van a matar? Por la cantidad de luchas que hay hoy de la mujer, el feminismo, los derechos de la mujer. Bueno, muy bien, muy bien. Porque cambiaron, porque claramente entre el 2011 y el 2021 podemos decir que han cambiado un montón las condiciones de reconocimiento. En nuestras condiciones de reconocimiento que son, ojo, en nuestras condiciones de reconocimiento de docentes y estudiantes de comunicación social de determinado sector etario,
argentinos. Esto no podría sobrevivir el escrache público en Instagram porque nuestras condiciones de reconocimiento tenemos, por ejemplo, ya estamos inmersos en la agenda feminista, por ejemplo. Sabemos que es cosificante, es violento regular el cuerpo de cualquier persona y peor las mujeres y las identidades disidentes que han sido más reguladas a lo largo de la historia sobre cómo deben verse, cómo deben lucir, cómo deben ser. Tenemos incorporadas esas condiciones de reconocimiento en este contexto. De vuelta, nosotros, porque si pensamos en, no sé, gente de nuestra misma edad, pero no de sectores medios, sino de sectores altos, de Estados Unidos o de Brasil, por dar un ejemplo, van a tener probablemente muchas condiciones de reconocimiento distintas a la hora de leer y de codificar. Por eso es tan importante esta distinción de que Carlón dice, esta otra gran distinción que hace Carlón respecto de Verón, de que para Verón, como les estaba comentando, no podemos analizar las huellas de la circulación del sentido. Para Carlón, sí. ¿Por qué? Porque mediante las herramientas que nos da de la dimensión espacio-temporal, identificar y separar los diferentes actores y sus niveles de influencia en la reconfiguración del sentido, podemos ver cómo el momento de circulación del sentido varía en el tiempo o en un momento determinado. Yo cuando estoy dando esta clase estoy atravesado por un montón de condiciones de producción específicas, donde están mi idiosincrasia, mis valores, mi ideología, mi afiliación política, mi formación universitaria, mi historia personal, etc. Y ustedes cuando decodifican esta clase y la leen a esta clase, también las leen desde sus condiciones de reconocimiento. Y lo importante es entender también cómo por eso cualquier proceso social, o sea, cualquier práctica social en la que nos embarquemos, sea una clase, sea analizar una obra de arte, sea mirar una serie de Netflix, sea mirar una foto de WhatsApp que nos llegó, cualquier práctica social en la que estemos inmersos e inmersas, puede ser analizada desde sus condiciones de producción o sus condiciones de reconocimiento, en el modelo clásico de Verón, y muchas de ellas, si aplicamos el modelo readaptado de Carlón, podemos analizar también el momento de la circulación del sentido, que no es fácil, pero tenemos herramientas teórico-metodológicas que nos brinda este increíble, no osaría decirlo solamente semiólogo, porque es semiólogo, sociólogo, crítico del arte, que nos da para poder analizar en detalle la realidad social. La realidad social es compleja, es heterogénea, es dinámica, y es importante cuando tenemos autores de la talla de Carlón que nos puedan brindar una teoría lo suficientemente minuciosa para ver en detalle todo lo que tenga que ver con el acervo de lo intangible o lo simbólico, que para quienes hacen otro tipo de ciencia que no tiene que ver con lo simbólico y lo intangible, suelen desmerecer, ¿sí? Esta pelea entre positivistas y no positivistas. Estos eran otros sueños, ¿sí? Otros sueños, lo que me falta por la tesis, pero estos eran otros ejemplos de mi tesis para pensar las condiciones de producción, de reconocimiento y la circulación. Fíjense cómo, y con esto cerramos la clase para no seguir aburriéndoles, pero fíjense la construcción también
de la construcción esquizofrénica, la voy a llamar yo en mi tesis, de la cirugía estética. ¿Por qué una construcción discursiva esquizofrénica? Porque todo el tiempo, si yo me remito a la dimensión temporal del análisis diacrónico de la evolución del sentido en el tiempo, en todo momento Clarín me presenta dos tipos de noticias. Una que avala los cuerpos ideales a los que podemos aspirar a través de la técnica, como por ejemplo el quirófano y el sueño de la cola perfecta. Y en la nota siguiente es el día siguiente, aparecen un montón de noticias que me dicen preocupa la creciente adicción a las cirugías estéticas. Después van a haber un montón de noticias de Clarín que me van a hablar de el ranking de las peores actrices operadas y el ranking de las mejores operadas. Y 2 días después va a aparecer otra noticia que va a decir cómo alcanzar, cómo poder ahorrar lo suficiente para poder tener los mejores labios o incluso la mejor vida sexual plena haciendo rejuvenecimiento genital. ¿Sí? Una nota después, 2 días después, 3 días después, 4 minutos después, vamos a encontrarnos de vuelta con otra nota que va a estar criticando la peligrosa obsesión de las mujeres por las cirugías y por no sentirse naturales. Y después vamos a tener notas como esta que vemos de modelos reales, donde Clarín organizó un desfile de lo que Clarín construye y reproduce y naturaliza como modelos como profesionales de la moda que sin tener los cuerpos y la estética que demanda la moda, igual tienen la oportunidad inclusiva de mostrar sus dotes naturales. Otra vez, reafirmando el estereotipo de que hay un modelo heteronormado, binario, cosificante de belleza occidental, que si lo logramos conseguir, va a tener su gratificación social, y si no, vamos a estar condenadas a la decrépita naturalidad de nuestros cuerpos que se van muriendo y que solamente no podemos mejorarlos porque nos faltan medios económicos. Esto lo traje de manera sucinta, no porque me interese hablar de mi tesis ni de que ustedes se aburran más de lo que ya deben estarlo, sino para pensar la mayor cantidad de ejemplos posibles sobre teorías que, como la veroniana y la carloniana, en el nivel abstracto pueden ser a veces un poco difíciles de comprender. Pero bueno, con esto cerramos la clase, chiques. Aparte de esta clase sincrónica que Facu está grabando y después la van a tener en el canal de YouTube de la cátedra, aparte de eso tienen la guía clase también subida a la aula virtual. ¿Por qué digo guía clase? Porque es la clase que el año pasado hice, tuve un problema de salud y no pude hacer esta clase en vivo, así que yo escribí la clase en forma de clase escrita, perdón la redundancia, pero como hacen muchas universidades de posgrado que cuando no se puede tener clases sincrónicas, se hace una clase que explica en detalle o de manera más resumida el texto obligatorio. Así que tienen esos dos recursos y aparte tienen la posibilidad, como siempre, de cualquier duda, preguntármela ahora o preguntarla por el aula virtual y se las voy a responder, ¿sí? Gracias, profe. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no, los voy liberando. Yo, profe, cuando sí, pienso en el parcial anterior, que hay una duda que tuve que quedó.
Con el Sí, sistema de reconocimiento de Verón vendrían a ser los discursos que están inmersos en un discurso, digamos. Tomo un discurso, hago un recorte y en perdón. ese discurso... Escuchá, Martín, vos sabés que te escucho, a vos te escucho muy bajito, no sé por qué. ¿Podés repetir, por favor? Hola, ¿ahora se escucha mejor? Sí, sí, sí. No, lo que decía es que cuando me quedó del parcial 2, o sea, me surgió Sí, una duda. Condición de reconocimiento es, tomo un discurso, lo recorto, digo, bueno, este es mi discurso a analizar, lo tengo, y ahí tengo que analizar cuáles son las huellas, digamos, que me remiten a otros discursos. Eso es reconocimiento, ¿no? Las encuentro, mi fotografía, mi publicidad, lo que sea, encuentro, digamos, cuáles son las huellas que remiten a discursos anteriores. Hasta ahí entendí bien, digamos. claro, claro, hay una, no me estoy acordando el nombre de la investigadora de la UNE, si no me acuerdo mal, se llama Marta Susana López, que escribió sobre una muy resumida y linda obra sobre el análisis discursivo y sus diferentes autores, entre ellos el análisis veroniano. Lo que Marta López nos va a decir es que siempre que estemos buscando la búsqueda de las huellas de las condiciones de producción y reconocimiento es un proceso casi dual, casi en simultáneo. ¿Por qué? Porque siempre que estemos buscando las huellas del enunciador en un discurso que produjo, estamos al mismo tiempo aplicando nuestro reconocimiento, estamos aplicando nuestras gramáticas de reconocimiento. O sea, no hay otra forma en la que vos puedas buscar esas huellas de producción del discurso sin que vos no apeles a tus gramáticas de reconocimiento. ¿Sí? Cuando ustedes están intentando entender esta clase que yo estoy dando, digo intentando porque puedo ser mucho más claro de lo que fui en esta clase, así que yo sé que están haciendo un esfuerzo descomunal por entenderme, pero cuando ustedes están intentando entenderme, lo que están haciendo es apelando a las condiciones de reconocimiento que ustedes tienen. Y en esas condiciones de reconocimiento, aparte de toda la serie de discursividades anteriores que ustedes tienen incorporadas, es decir, aparte de todos los discursos políticos, ideológicos, estéticos, de valores que tengan incorporados, también tienen el discurso académico y el discurso de toda la formación que vienen de los 4 o 3 de los 4 o 3 años anteriores de formación que tienen, dependiendo en qué momento estén cursando la carrera. ¿Sí? Pero este es un proceso que se da al mismo tiempo. Lo que se puede hacer es lo que yo hice como propuesta en mi tesis, es aclarar a la hora de analizar cualquier pieza textual o visual o sonora o audiovisual, a la hora de analizarla, aclarar. Solamente me voy a remitir a examinar, a rastrear, al estudio de las huellas de las condiciones productivas de este discurso. Por ejemplo, para hacerlo, si querés, más asequible, más fácil de estudiar, ¿sí? Ahí en relación a eso, Patricio, hola, ¿Cómo hola estás, a Cleo? todos, si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Porque, bueno, me parece que esa pregunta da en la tecla del problema general que se vio y que, bueno, yo estoy por la mitad todavía de la corrección de los parciales. Sí, sí. Stuart Hall dice, ¿no? Que un poco nosotros ponemos en su modelo de comunicación, ¿no? Dice básicamente que hay como estas condiciones de producción y de recepción. Él habla de producción, circulación y recepción. Siempre que uno está produciendo un discurso, está poniendo en acción, digamos, esas condiciones de recepción, digamos. Es como es remitirse a un modelo muy básico de la comunicación de primer año, ¿no? Y de pensar de que ninguna lectura es pasiva, ¿no? Siempre es activa en relación a eso. Pero, sin embargo, es importante sí explicitar lo que uno en el análisis, porque si no se mezcla todo,
¿sí? Unas cosas son las condiciones de producción y uno puede decir, bueno, solamente me remito a esto porque no tengo mayores elementos para identificar las condiciones de reconocimiento. Pero hay algo como que es básico, o sea, cuando uno piensa en las condiciones de producción, y esto quería como enfatizar cuando un poco Patricio estaba mostrando los titulares ahí de época, uno puede analizar a partir de los subjetivemas y entendiendo que uno tiene como una lectura extendida del medio, puede decir, bueno, esta reproducción constante de determinados subjetivemas que o se orientan a tipificar a los sectores subalternos, a los sectores populares, a los sectores hacia determinado lugar, tiene coherencia o tiene relación con la posición editorial del medio, y ahí uno ya se va a describir un poco lo que decía Patricio. Yo tengo una ideología cuando hablo, y de alguna manera cuando hablo hay una marca de esa ideología en mi discurso, y en realidad ustedes tienen que identificar esa marca del discurso ideológico de Patricio, ¿no? Entonces, bueno, decir, bueno, determinados subjetivemas que ustedes le permiten identificar una orientación ideológica del propio medio y decir, bueno, ¿y quién es el que está hablando? Insisto esto porque en casi muy pocos casos identifican el medio, o sea, por ahí extraen una publicidad, no sé, X, ¿no? Y no dicen en qué medio se publicó. ¿Quién es el que está hablando? Un modelo básico de comunicación de primer año. O sea, ¿quién habla? ¿No? ¿A través de qué canal? No sé si recuerdan ese modelo de comunicación. ¿Quién habla? ¿Cuándo se emitió? La cuestión espacio-temporal de la que hablaba Patricio y que retoma Carlón. Es decir, nosotros tenemos que decir cuándo se emitió ese discurso, ¿no? En caso de que pueda ser identificable, porque cuando, por ejemplo, en el caso de un medio gráfico, tenemos una fecha de publicación, tenemos un lugar, un anclaje espacial, incluso se habla desde Corrientes, o desde la región NEA, etcétera, o si es un medio de circulación global, o que tiene como, bueno, otro tipo de anclaje. Bueno, hay que ver estas cuestiones que no están explicitadas, entonces me parecía importante en relación a las condiciones de producción. Bueno, cuando ustedes analizan, no solamente analicen las marcas de subjetivema, sino decir quién lo dice, quién es el medio que emite, cuál es el emisor, porque hay veces que también se analizan publicidades que circulan en YouTube y no dicen que se están remitiendo un discurso que circula en YouTube y que circuló o que es como una reproducción, ¿dónde circuló primero? O sea, está pensado para la red social o está pensado para la televisión, y después eso es retransmitido, digamos, reproducido en la red social, porque eso, y ahí voy a las condiciones de reconocimiento, una de las cuestiones materiales que determina la cuestión de reconocimiento y que uno sí puede identificar sin identificar los efectos o los discursos posteriores que surjan a raíz de esa publicidad o como las citas, ¿no?, posteriores del discurso, es la cuestión de este contexto. Es decir, bueno, todos decimos, cuando plantea Patricio el caso de su tesis, decimos, bueno, nosotros, tanto en las condiciones de producción, están teniendo como marco que hay toda una serie de debates socioculturales que van a determinar la producción del discurso, pero esos debates socioculturales también vigentes, activos, ¿no?, en la memoria colectiva, van a determinar mis condiciones de reconocimiento. Quizás si los debates sobre el feminismo, sobre los estereotipos de género, sobre las corporalidades, masculinidades, etcétera, no estén vigentes, eso no esté en el marco para las condiciones de reconocimiento. Entonces no se active, ¿no? Entonces, por eso él hacía como la diferencia entre el 2011 y el 2012, o el 2020, perdón. Pero digo, volviendo a la cuestión, ¿qué puedo identificar si yo solamente tengo un recorte? Es decir, si yo solamente tengo el afiche. Bueno, fue pensado como un afiche, o sea, si en la publicidad es un afiche para hacer
pegado en la vía pública, es una cosa. Eso va a determinar, o sea, la materialidad del discurso, que es afiche pensado para una campaña, para ser pegado en la vía pública, determina la condición de reconocimiento, porque es el modo en que nosotros vamos a acceder a ese discurso. Esta clase está determinada porque está siendo retransmitida o está haciendo, tiene, digamos, su espacio-temporalidad en la web y en el Meet, y en lo que implica el Meet. Y este Meet, digamos, ya va a determinar las condiciones de reconocimiento que ustedes tienen, que todos tenemos en realidad cuando estamos interactuando, y no es lo mismo que una clase en el aula, etcétera. Entonces ahí está la cuestión del medio. Eso sí podemos identificar. Y muchos otros y otros han trabajado muy bien, porque Verón dice, las condiciones de reconocimiento tienen que ver con la recepción. Y inteligentemente, más allá de identificar los elementos materiales del medio, del formato, de si está hecho para la televisión tradicional, para el medio tradicional, o para una plataforma, o para la red social, ese discurso, lo que fueron más allá. Si era un discurso que circuló en la web, vieron si había comentarios en relación a esa nota. Y los comentarios ya era parte del reconocimiento, ya era parte de la recepción, porque eran los otros discursos que estaba generando ese discurso. Entonces identificaron, o sea, fueron un poco más allá de la pieza original y un poco ya entraron ya en el modelo que empieza a plantear un poco Carlón, ¿no? Como las repercusiones, o sea, la cuestión de la semiosis. Básicamente. Entonces ahí estuvo muy bien eso que hicieron, o sea que yo les recomiendo para quienes trabajen, sobre todo para el parcial que viene, si tenemos una campaña publicitaria o si tenemos lo que sea, un medio, una nota periodística que tiene activado comentarios, o si estamos hablando de Instagram que tenemos activado comentarios, o si, bueno, si las publicidades forman parte de series, que un discurso retoma a otro, ¿no? Básicamente ahí nosotros podemos trabajar la cuestión del reconocimiento y la recepción. Hubo muchos problemas porque se confundieron o no lograron, o sea, en términos teóricos está muy bien, digamos, porque reprodujeron lo que dice Verón, estas restricciones de las condiciones de producción y las restricciones de las condiciones de reconocimiento. Cuando hablamos de restricciones, digo, bueno, esta clase, las restricciones, que necesito una pantalla, que necesito conexión a internet, que necesito esto para acceder a la clase, pues si no, no accedo. O sea, esa es una restricción clara de este discurso ahí, pero más allá de eso luego ya serían las repercusiones, ¿no? Los memes que pensaba en ese titular que planteaste vos, Patricio, de, no sé, Chaco exportó la maldita enfermedad, la cantidad de memes que surgieron a partir de ese mismo, no solo los comentarios debajo o sea, si el discurso, no solo, vos mostraste la tapa en términos de bloque, digamos, de imagen y palabra, pero ese texto que se puso en las redes y que tuvo una cantidad de comentarios. Entonces ahí estamos ya hablando de las repercusiones y sí pueden ser tomadas para pensar las condiciones de reconocimiento, ¿no? Pero eso implica también hacer un recorte, porque podemos irnos mucho más allá. Quería decir eso porque me parece que fue uno de las grandes problemas, digamos, en términos teóricos o conceptuales, y quería que Patricio dé la clase de Carlón, porque creo que la clase de Carlón como que amplía el modelo, que permite también
tomar discursividad que no necesariamente son de la prensa gráfica, la televisión y la radio, sino pensar en lo que estamos trabajando, que son los discursos de la web, las plataformas, las redes sociales. Entonces me parece que ya con estos elementos ustedes ya van a tener mayores elementos para pensar esas condiciones de reconocimiento. Y cuando no está claro, es bueno lo que dice Patricio, es decir, solamente me voy a remitir a las condiciones de producción y en términos de reconocimiento decir que estas restricciones tengo para el reconocimiento, es decir, el medio, el lenguaje, ¿no? Esto que estoy hablando en términos de la clase, por ejemplo, que necesitáis internet, que es una plataforma, o sea, hay un montón de restricciones de acceso a ese discurso que van a determinar, ¿no?, el reconocimiento, además del contexto, o sea, para llegar a Semio 2 tenés que haber pasado por Semio 1, por ejemplo, ¿no? Y esas cuestiones. No quería decirlo eso, básicamente porque me parece que tiene que ver con que le va a servir para el parcial. Profes, Sí. ¿cómo va? Yo tengo una duda que quería zanjar, digamos, con respecto a la determinación de las huellas de producción o de las condiciones de producción para el próximo parcial, para no cometer los mismos errores si es que los tuve. Yo creo que sí, en el segundo parcial. A mí me costó básicamente la aplicación, o sea, yo entendí la teoría, pero me costó aplicar en mi caso es una fotografía y me costó. Entonces quería saber si las huellas de producción tienen en algún punto relación con los elementos denotados o connotados que nosotros encontramos en la imagen, o va por otro lado la definición. Eso quería... Tiene que ver con lo connotado en términos de que son huellas ideológicas. Recuerden lo que dice Verón. Verón dice que nosotros tenemos la materialidad del discurso, ¿no? Y nosotros decimos qué es lo que vemos en un discurso. Si tenemos una publicidad, decimos, bueno, vemos personas, un poco lo que, si volvemos a la publicidad básica de Panzani, decimos, bueno, vemos la pasta, un regreso de las compras, tenemos estos connotadores, eso es muy importante. No están haciendo hincapié en los connotadores que Barthes identifica, la pose, la iluminación, el esteticismo, todos elementos que son elementos que ustedes pueden identificar y decir, bueno, en esta, por ejemplo, si van a trabajar retrato, la pose sería, por ejemplo, un elemento de connotador muy importante que ustedes tendrían que, bueno, son elementos, ¿no? Entonces yo identifico la vuelta del mercado, tenemos estos elementos, morrones, tenemos etiqueta, tenemos un mensaje denotado en términos lingüísticos que dice pastas Panzani y tenemos estos elementos sobre la mesa. Eso es lo denotado. Hasta ahora eso no es condiciones de producción porque son marcas, sí, pero no se transforman en huella. Cuando las marcas todo esto que vemos, que son elementos que pueden ser connotadores, cuando nosotros decimos, esto es un connotador, ¿cuándo decimos que es el connotador? ¿No? Decimos, por ejemplo, en el caso de Panzani, teníamos que tenía la forma y la estética de un bodegón, ¿no? Y decíamos, bueno, se vincula con la forma de la construcción de los bodegones, del arte, por ejemplo. Y hay una puesta en escena, y hay un esteticismo. Acá la iluminación importa que la pasta del fideo, de los fideos empaquetados, están vinculados con la lata, pero también el tomate en fruta, el tomate en fruta es un connotador porque habla de la frescura. Cuando yo digo frescura, es decir, bueno, pastas frescas, ya ahí empiezo a hablar de connotador, ¿no? Y eso está dentro del discurso, o sea, no estoy saliéndome, digamos, ¿no? Pero ya estoy viendo marcas y esas marcas se van a transformar en huella. Ahí ya empiezo a meterme, digamos, en la teoría veroniana. Ahora bien, esas marcas, o sea, por la cuestión de italianidad, Panzani,
la fonética y todo eso, y los colores, la ideología, es decir, bueno, ¿cuáles son los colores de la bandera de Italia? Todo eso ya es el producto en el contexto, porque no puedo pensar la italianidad, o sea, yo puedo ver los colores, pero no saber de qué se trata, pero si yo sé que la bandera de Italia tiene determinados colores y la fonética me remite a la italianidad y todo eso, ya estoy poniendo ese recorte de la publicidad en contexto, ¿no? Entonces ahí ya sí las marcas, o sea, Panzani y los colores se van a transformar en huellas, ¿no? Y entonces ahí me está hablando de las condiciones de producción. Ahora, si yo quiero seguir un poquito más, tendría que decir, bueno, ¿y dónde? ¿En qué medio se publicó? Eso no lo dice Barthes. ¿En qué medio se publicó la publicidad de Panzani? ¿En qué momento histórico se publicó? Lo espacio-temporal. ¿Cómo circuló, digamos? Ahí ya entro en la cuestión de la circulación. Bueno, eso todo forma parte de las condiciones de producción, de alguna manera. Pero las condiciones de reconocimiento tienen que ver, o sea, hasta ahí, si yo no sé cómo fue apropiada esa publicidad, si no hubo memes en relación a esa publicidad, si la pensamos que fue una publicidad muy histórica y que tuvo, ponele, si tiene repercusiones actuales o no. Lo único que me determina es, bueno, este contexto que comparto con el productor, decir, bueno, sí, conozco que se trata de Italia. Incluso hay algo que el productor tiene, que puede ser el conocimiento de la lengua, el idioma italiano, y yo quizás no tenga conocimiento de la lengua, el idioma italiano. Pasa con las tapas que muestra Barthes, y que tenemos epígrafes y que tenemos texto y que no podemos, que son franceses, y nosotros no tenemos nuestras condiciones de reconocimiento, hace que nosotros no entendamos el discurso. Solamente vemos la gráfica, ponele que no sabemos francés. Entonces, el lenguaje, el formato, para qué fue producido, si fue producido para un medio gráfico, de gráfica, estamos hablando de medio gráfico impreso, ¿no? En ese momento. No estamos hablando de redes y todo eso, eso forma parte de las condiciones de reconocimiento. Ahora, si ya hay comentarios sobre esa publicidad o reapropiaciones en otros medios, ahí ya hay una circulación del discurso, ¿no? Y ya puedo ver repercusiones. No sé si se entiende. Perfecto, profe. Se entiende. Muchas gracias. Entonces, profe, en las condiciones de producción analizamos las características del discurso, digamos, y las competencias que tiene la persona que tener, o el grupo de personas para poder acceder a él, digamos. El idioma, por ejemplo, esto en la publicidad francesa, hay que saber francés, esto se dio, no sé, circuló una ficha. Eso es la condición de reconocimiento, la competencia de la audiencia. Cuando vos pensás en la audiencia, porque hay una cosa, es la competencia del productor. Claro. Claramente el productor sabe francés, escribe en francés, entonces te da una noción de si hay una marca. Si el texto está escrito en francés, es una marca que te lleva a decir, bueno, el productor probablemente sea francés. Entonces vos analizás un poquito más y la condición de producción te va a llevar a que es una publicidad hecha por productores franceses para un medio francés, etcétera. Y ahí tendrías que ver en medio lo bueno por ahí es que el modelo de notación-connotación de Barthes es muy limitado, es decir, bueno, tengo la pieza, una fotografía y su epígrafe, o una tapa de un diario, o una revista, y él se recorta y dice, bueno, ¿qué veo acá? Veo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y esto, el objeto, tomates frescos, el objeto es un connotador, porque digo, objeto, tomate, vinculación con pastas, digo pastas frescas, pastas caseras, ¿no? Y eso ya, esa huella, ese objeto que funciona como marca en el discurso, se transforma en huella. Y ahí estamos ya hablando de una huella, ¿no? Discursiva.
Pero todo eso de la italianidad y todo eso, solamente la connotación se logra conocer cuando esa pieza es puesta en contexto. Y ahí empieza a funcionar el modelo veroniano, que es mucho más complejo, ¿no? Que el modelo de Barthes, digamos, que básicamente, por lo menos en el caso, que la herramienta que nosotros estamos tomando, que es denotación y connotación, decir qué veo en el discurso y qué significa el discurso en relación al contexto. Ahora, bueno, decidí eso, bueno, ¿qué veo en el discurso? ¿Qué significa en relación al contexto? Eso es connotación, ¿sí? En relación al contexto de connotación. Pero ahí no está funcionando un montón de herramientas, de elementos que tienen que ver con la circulación social, más complejos que sí permite pensar Verón, porque justamente recuerden esto, la base. Barthes parte de un modelo diádico, siguiendo un poco lo de Saussure. Pero Verón ya es triádico, pensando la semiosis social, que es decir, un discurso remite a otro discurso, un discurso produce otro discurso y la semiosis. Entonces siempre él va a estar apuntando a la repercusión que tiene. Cuando entramos en la repercusión, cuando pensamos en la audiencia, o sea, en las competencias que vos decías de la audiencia, ya estamos hablando de reconocimiento. ¿Sí? Sí, profe, porque a mí me tocó analizar, yo trabajé con el discurso de la Rúa de la publicidad de Dice que soy aburrido, y bueno, y estaba analizando la repercusión. La única repercusión que conseguí fue, digamos, que pude, digamos, tener como una especie de prueba, ¿no? Básicamente fue unos diarios que hacían comentarios, que Infobae hacía comentarios sobre qué efecto tuvo ese spot y cómo le ayudó a ganar la presidencia, ¿no? Eso lo puse como una especie de reconocimiento, pero también como me quedaba muy cortito, y como Verón mencionaba, tú usted me está diciendo, también analicé las competencias del público, digamos, que tenía que tener para poder interpretar ese mensaje, ¿no? Porque pasaba por radio, pasaba por televisión. Eso es más mi duda, profe, gracias. No, está bien, porque en determinado punto hay algo que nosotros compartimos, las competencias compartidas, digamos. Digamos, si vamos a Kerbal Orecchioni allá de primer año, no sé si la vieron, pero las competencias comunicativas, hay algo que el productor y el receptor comparten para decodificar, digamos, el mensaje. Y cuando vos no compartís ese amplio espectro, decía el contexto, es decir, bueno, 2001, crisis social, veníamos del modelo de neoliberal, todo eso que el productor retoma para producir el mensaje, de alguna manera está funcionando en las condiciones de reconocimiento del receptor para decodificar el mensaje. O sea, hay algo que está compartido. Pero probablemente, si esa misma publicidad la ponías en China en 2001, no me acuerdo, ¿era? ¿De cuándo era? 2002 era, ¿no? Vos la ponías, esa misma publicidad, con las condiciones que tiene, o sea, porque está pensado, ahí está el contrato de lectura, está pensado, está construyendo, digamos, a su receptor. Si vos ponías esa misma publicidad circular en un medio, no sé, de China, no lo entendían nada, porque, qué sé yo, no entiendo el contexto de Argentina. Claro, entonces habría que también mencionar un poquito también el contexto, digamos, aparte de las condiciones de las competencias, sino el contexto en el que se dio ese, porque es histórico, ¿no? Si es por ahí actual, por ahí no hace falta, pero si es anterior, sí. Ahora entiendo mejor, sí, porque había Sí, una... el contexto siempre funciona en ambos lugares, en las condiciones de producción y de reconocimiento. En las condiciones de producción porque hay un contexto que determina la producción de ese discurso. Sí, siempre. O sea, muchos de ustedes analizaron publicidades donde trabajan cuestiones de géneros y de estereotipos. Estereotipos sobre mujeres, sobre todo, qué sé yo, estereotipos, no sé, de la diversidad sexogenérica identitaria, estereotipos, bueno. ¿Por qué surgen tantas publicidades ahora que se vinculan con eso? Porque claramente hay un contexto de debates socioculturales que va a determinar, digamos, la necesidad, la demanda, etcétera, de atender a estas cuestiones. Entonces, esas publicidades van a estar respondiendo a ese contexto de debates socioculturales y eso va a determinar el discurso.
Pero también va a determinar el reconocimiento de ese discurso en la recepción. Sí. Decía que, perdón, bueno, lo que pasó ahora esta semana con lo de Wanda y Cardi y la China Suárez, que, o sea, por lo menos a mí me llegaban mensajes, no sé, de Santander diciendo aprovechá esta promo re Wanda y corte como que se da ya todo dentro del contexto, pero también, o sea, ¿por qué citando a eso también quedaba como dónde están, si hay que vincularlo con otra cosa, por ejemplo, los derechos de las mujeres? Sí, muy bien. Está muy bien, pero me hizo acordar lo que decía Patricio cuando trajo a colación. Cuando nosotros nos ponemos en el modelo, particularmente de Carlón, es muy importante la pregunta que hizo Patricio, que es decir, bueno, ¿dónde se originó el discurso? Y uno dijo, bueno, yo lo leí en Infobae o no sé. Pero claro, Carlón te determina, bueno, esto se originó acá, ¿no? Se originó en las redes. Entonces invierte el modelo de comunicación, chicos. Esto es algo básico. El modelo de comunicación del funcionalismo y de la teoría crítica que veíamos en el primer año, decía, bueno, los medios tradicionales actúan para benefician la democracia, en el caso del funcionalismo, o actúan alienando a la gente, a las masas, y entonces la masa hacemos lo que dicen los medios, ¿no? Ahora se invierte el modelo, porque lo de Wanda no apareció en los medios tradicionales, apareció en las redes. Entonces los medios de comunicación retoman eso y ahí hay una segunda cadena. Y lo que hace Carlón es muy claro y eso les pido que vean el texto de Carlón, porque te dice, bueno, esto se origina en las redes. Las redes, un poco como pasó con la performance esta de... Ay, no me va a salir ahora bueno, no me va a salir. Bueno, o sea, surgen las redes, luego es retomado por los medios masivos de comunicación y lo que decía Patricio es muy interesante porque es como que el medio de comunicación masivo tradicional lo que hace es anclar y fijar eso como agenda, ¿no? Porque de alguna manera se alimenta, pero fija eso como agenda, es decir, bueno, es un tema de agenda de medios tradicionales, porque pudieron no haberle dado bola, digamos, ¿no? Y en relación a lo que vos decías, me pareció importante también decir lo que planteaba Facu. Facu dice, cuando se origina, no citan no citan, digo, no la nombran a la China Suárez. ¿Pero qué nombra? ¿Qué aparece ahí? ¿Por qué todo el mundo o por qué uno dijo está refiriéndose a China Suárez? A ver, piensen un poquito. ¿Qué decía el post? La palabra zorra, profe, perdón la expresión. No, sí, está bien, porque era esa palabra. Está bien, no está mal. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una referencia, una cita a un discurso que circuló mucho y que se ancló en la memoria colectiva, digamos, local, nacional, digamos, de la esfera mediática y del ¿cómo es? Del debate, digamos, de farandulesco argentino cuando fue el caso de Pampita, digamos. Entonces está refiriendo, o sea, no, sin decirte China Suárez, te estoy refiriendo a ese, o sea, y ahí está, fíjense, que ahí esa palabrita ya está determinando las condiciones de reconocimiento y el contrato de lectura. Cuando ahí podemos diferir con estas insistencias de los programas de Chimento. Es una cuestión mundial, el mundo está hablando. No, chicos, no está hablando el mundo del tema Icardi, porque claramente las condiciones de producción y reconocimiento están apuntando, digamos, a un conocimiento compartido,
¿Creen que el mundo sabe todo la circulación del sentido que venía de Pampita, de Vicuña? No, no. A Francia le importa 3 o a otros lugares, digamos, del mundo global. Entonces, ahí me parece que ahí podemos definir esto. Las condiciones de producción, bueno, condiciones de producción. Tenemos palabras, subjetivemas, ¿no? Esta palabra que está funcionando como un subjetivema, que está anclado en la memoria colectiva de un determinado sector social o de un determinado anclaje espacio-temporal de sentido. Entonces, por eso podemos orientar el sentido hacia ese lugar, ¿no? ¿Se entiende ahí? Sí, profe, súper, súper. ¿Puedo usar este recurso para analizar, de la rueda para analizarlo en mi final? Sí. Okay, Sí, gracias. trata de trabajar repercusiones también. A Bien. todos les voy a decir, o sea, traten de, en todos los casos, todos los casos que hablen de publicidades, si es un afiche, si es algo, una fotografía, si es algo, una pieza singular, traten de vincularla o con los textos epígrafes o los textos, porque hay veces que extraen la fotografía de que fue publicada en una tapa o en un medio dentro de una nota y no se hace referencia por ahí a la nota que sí o sí determina, digamos, el sentido de esa fotografía porque fue publicado con eso. Entonces traten de ver un poco, o sea, salir, eso es un poco lo que te permite, Verón, a diferencia un poco si bien, digamos, Barthes con la connotación habilita pensar el texto en el contexto, con Verón sí podemos ver la cuestión de la semiosis social. Entonces, sí o sí, entonces en este caso, desde la Rúa, fíjate, de poder vincularlo con otras publicidades más contemporáneas o repercusiones en textos periodísticos o lo que sea, o comentarios o lo que sea, ¿sí? Para ver las condiciones de reconocimiento también, Sí, profe. ampliarla un poquito. Y nos van a tomar, en el examen, la última pregunta que hago, en el examen nosotros ponemos durante 15 minutos, pero ¿nos va a hacer preguntas o solamente exponemos Sí, si está bien la exposición no hacemos preguntas, solamente comentarios. Si está flojo, hacemos preguntas, así. Pero no, la idea es que ustedes en los 15 minutos puedan resumir y dar cuenta de todos los elementos. Eso, básicamente. Entonces, volver a ver las condiciones de producción y reconocimiento, bien las distinciones. Siempre cuando se habla de reconocimiento se habla de recepción, ¿sí? Pese a que siempre que analizamos cualquier discurso estamos poniendo en vinculación las dos cosas. Nosotros como analistas, el discurso tenemos que tratar de hacer como una abstracción para que no se mezcle todo. Y eso es como un desafío que tenemos nosotros, digamos, como analistas del discurso. El tema del examen es eso, o sea, para el parcial lo que les recomiendo es eso, vean los connotadores, todos los que analicen publicidad, vuelvan a la clase de Barthes que subimos, donde analizamos Panzani, y sí o sí analicen todos los niveles. Nivel denotativo, no solo la imagen, sino también el discurso lingüístico que acompaña. Si es un audiovisual, el discurso lingüístico que aparece, y si también es audiovisual, el sonoro, el ambiente, todos los elementos del audiovisual. Y también pongan en ejercicio sus conocimientos de audio 2, si es fotografía, hablen de los planos, si es primer plano, si es plano general, no es lo mismo, por qué se está enfatizando, si es de la focalización, en el caso de las campañas es muy claro eso, o sea, traten de poner digamos, aprovechar sus conocimientos técnicos en fotografía, en audiovisual para analizar eso, ¿sí? O sea, si es un texto, si es una foto, si es un afiche, sí o sí, lo denotado en términos de imagen icónico, pero también en nivel lingüístico, si existe, ¿no?
y lo connotado sería todo ese bloque en relación al contexto. Bien, eso.